Bienvenidos jóvenes a esta siguiente clase en línea que lleva como nombre medida del ángulo inscrito. Si tú quieres tener alguna referencia textual o visual al momento de que vayas a poner a trabajar, pues esto está basado en nuestras páginas 81 y 82 de tu libro de texto, tu libro el que utilizamos para trabajar. ¿Qué nos dice la medida del ángulo inscrito? Bueno, primero que nada hay que recordar qué es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es aquel ángulo que está en la circunferencia, aquel ángulo que está formada por dos cuerdas y interceptan las dos en un punto fijo que es un punto en nuestra circunferencia. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo la medida de este ángulo? Si tú te acuerdas, el video pasado hablamos de lo que fue un ángulo central y decíamos, la medida del arco va a ser igual a la medida del ángulo central. Sin embargo, estos que están aquí no son ángulos centrales, son ángulos inscritos. Son ángulos que están en un punto en la circunferencia diferente a nuestro centro. Entonces, profe, ¿cómo le voy a hacer yo aquí para sacar la medida del ángulo inscrito? Muy sencillo, señores. Nos dice que para sacar la medida del ángulo inscrito, vamos a dividir la medida de nuestro arco entre dos. Es decir, la medida del arco, recuerda que el arco es una fracción de nuestra circunferencia. Entonces vamos a medir la medida del arco dividida entre dos. Y esa división nos generaría la medida de nuestro ángulo inscrito. Vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice, la medida del arco AD, este cachito de aquí, es de 86 grados. Queremos saber cuánto mide el ángulo ABD. Recuerda que esta característica de escribir ángulo ABD siempre nos vamos a referir al ángulo que está en medio. La letra que está en medio es el ángulo que quieres buscar. En este caso, la letra que está en medio es B. Por lo tanto, lo que a ti te va a interesar va a ser encontrar el ángulo B que está aquí. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues nos dice la medida del arco entre 2. Entonces vamos a hacer la operación. El ángulo ABD va a ser igual a la medida del arco, que es 86 grados, entre 2. Por lo tanto, la medida del ángulo ABD sería igual a 82 entre 2, 43 grados. Por lo tanto, el ángulo B va a medir 43 grados. ¡Uy, profe, qué difícil! Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer para conocer un ángulo inscrito. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Nos dice, la medida o el arco, PR, es decir, todo este cachito, mide 120 grados. Te pide que encuentres el ángulo PQR, recuerda que la letra de en medio es el ángulo que tú quieres encontrar, y PSR, es decir, el ángulo S. Entonces nos dice, ¿cómo vamos a hacerle para encontrar la medida de ese ángulo? Pues nos está diciendo que va a ser la medida del arco entre 2. ¿Cuánto mide el arco que está frente a nuestro ángulo? El arco mide 120. Entonces vamos a decir, el ángulo PQR es igual a 120 grados entre 2. Por lo tanto, el ángulo PQR es igual a 60 grados. Ya tengo la medida de ese ángulo Q, 60 grados. Ahora, ¿cómo voy a obtener el ángulo S, el ángulo PSR? Bueno, vamos a observar, aquí tenemos la primera cuerda iniciando en P y la siguiente cuerda iniciando en R. Entonces, el arco que está frente a S va a volver a ser 120. Por lo tanto, podemos deducir
porque ya hicimos una operación antes, que el ángulo PSR va a ser igual a 60 grados. Espero que hasta aquí no haya dudas. Si hay alguna duda, regresa un poquito el video para que aclares esa duda. Vamos con el último ejemplo. Nos dice, el triángulo que está ahí inscrito tiene las siguientes características, ¿no? Ángulo A, B, C. Y te pide que esos tres ángulos tú los encuentres, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, tenemos que utilizar el criterio del arco o del ángulo inscrito. ¿Cómo le haríamos para encontrar el ángulo A? Bueno, vamos a ubicar dónde está A. Aquí está A y nos dice que aquí está una cuerda y aquí está la otra cuerda. Por lo tanto, ¿cuál es el el arco que le corresponde a A? El arco que le corresponde a A va a ser, ¿cuál, señores? 150. Por lo tanto, vamos a decir, si el ángulo A es igual a 150 entre 2. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 75 grados. Aquí lo tenemos ya, 75 grados. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el ángulo B? Bueno, vamos a ubicar primeramente dónde está B. Aquí tengo el ángulo B, y aquí está una cuerda, y aquí está la otra cuerda. ¿Sale? Déjenme ponerlo así, a ver si lo vemos mejor. Aquí está la otra cuerda. ¿Qué ángulo le corresponde a B? Le corresponde el 110 grados. Entonces vamos a decir, el ángulo B es igual a 110 entre 2. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 55. 55 grados. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Ángulo C. Vamos a obtener el ángulo C. Nos dice, aquí está una cuerda, aquí está la otra cuerda. ¿Qué arco le corresponde? Le corresponde el arco de 100 grados. Por lo tanto, el ángulo C va a ser igual a 100 entre 2. El arco C, entonces va a ser 50 grados. ¿Qué va a ser o qué es lo último que nos hace falta? Es especificarlo aquí. El ángulo C es 50 grados y el ángulo B son 55 grados. Si tú quisieras comprobarlo, realiza una suma. 75 más 55 más 50 nos debe de dar 180 grados. Si nos da 180 grados, ese trabajo es correcto. Entonces, jóvenes, hasta aquí la explicación de lo que es la medida del ángulo inscrito. Es un tema muy sencillo. ¿Qué viene ahora? Realizar tus ejercicios. Espero y te vaya muy bien, como hasta ahorita nos ha ido a la mayoría. Échale todas las ganas y si no entendimos algo, pues regresamos un poquito el video para aclarar nuestras dudas. Nos vemos en la siguiente, jóvenes.